La cueva no. Un icono es un signo que representa un objeto o una idea con los que guarda una relación o identidad, perdón, una relación de identidad o semejanza formal. Un icono es una representación de algo y Marilyn logró ser una representación de la belleza, la liberación femenina, la rebeldía, la intimidad y la moda en vida y después en su muerte. Yo no les voy a explicar quién es Marilyn Monroe, pues creo que todos sabemos que fue una de las actrices más importantes de la década del 50 y un símbolo de liberación en la década del 60. Y bueno, después muere en el 62, perdón, el 4 de agosto del 62. Y más allá de eso, ella siguió siendo ese ícono y ese símbolo. Durante justamente esa década del 60, perdón, década del 50 y de la guerra, las productoras audiovisuales querían una mujer que atrajera a los hombres a los cines después de tanto tiempo de mujeres dominando el público, porque recordemos que, bueno, las mujeres fueron como el centro del marketing en lo que fue en los años 40, justamente por la guerra, porque precisaban vender algo y las mujeres no habían ido a la guerra tantas mujeres como los hombres, entonces se precisaba ir por otro lado y la vuelta de los hombres a, digamos, a la situación marketingera productiva necesitaba una mujer del estilo de Marilyn. Según algunos escritores, sus raíces de clase trabajadora y la falta de familia que ella tenía la hacían parecer más disponible sexualmente, a diferencia de su contemporánea Grace Kelly, que también era una rubia atractiva, pero Grace Kelly era de la realeza, era la representación de la realeza en lo que era en actrices y era completamente diferente, ¿no? Pero no nos equivoquemos porque Marilyn sabía muy bien el papel que cumplía, a quiénes quería atraer y qué quería mostrar. Desde sus inicios, ella fue parte importante para su creación de imagen pública y según todos los que la conocían, ella ejerció total control de su carrera, excepto en ciertos momentitos, porque bueno, muchas veces cuando ella quiso actuar de otro personaje que no fuese la rubia tonta, tuvo muchos impedimentos. La productora 20th Century Fox había logrado que ella firmara contrato con ellos en el 50 y bueno, uno pensaría que siendo Marilyn Monroe, el ícono, les había dado muchísimo dinero y uno pensaría que bueno, ellos iban a darle una muy buena retribución y no sucedió. Su contrato, el contrato que ella firma en los 50 no cambia y en pleno auge de su carrera en los 53 le pagaban muchísimo menos que a otras estrellas de su nivel y además ella no podía elegir sus proyectos según lo que estaba estipulado, digamos, en ese contrato. Cuando ella quiere hacer esos roles que no se enfocaran tanto en su cuerpo, el estudio decidió que no, porque no confiaban en que ella pudiese vender y darles tanto dinero en otro tipo de papeles, así sean papeles más dramáticos, e inclusive más dramáticos, pero no siendo la mujer, en el estereotipo de mujer como objeto, ¿no? Porque ella en casi todas sus primeras películas es la mujer que está a un costado. En la primera película en la que la vemos, que es bueno, casi primera película, porque en realidad no es la primera, pero en la primera en la que más o menos la vemos bastante tiempo, es The Asphalt Jungle, a donde aparece, creo que 5 minutos con toda la furia entre todo el recopilado, pero no bastaron esos 5 minutos para que realmente la gente la buscara por todos lados, porque ella era preciosa, ella era la imagen de lo que podía ser una mujer blanca, hermosa y pura, que al mismo tiempo no era pura, porque ella mostraba muchísimo su sexualidad. Pero bien, en enero del 54
la suspenden porque ella no quiere filmar una comedia musical con Frank Sinatra y nada, después de eso ella decide aceptar proyectos que no le gustaron mucho, como There is no business like show business y River of No Return. Hizo muchas películas en muy poco tiempo. Realmente hizo muchas películas en muy poco tiempo, desde el 50 hasta el 56. Si no me equivoco, 32 películas ¿Eh? en nada de años, Son literalmente cinco desde películas el por año. 47, desde el 47 igualmente, porque en el 47 hizo un par de películas así como muy, o sea, hizo papeles muy chiquititos, desde el 47 hasta el 62, ella hizo 32 películas aproximadamente, o sea, es muchísimo y es muy poco tiempo, y ahí es donde yo también empiezo como a hilar un poco lo que era su vida y lo que fue un poco ella en su vida privada, ¿no? Digo, ella era muy adicta a ciertos fármacos que la terminan matando, que son los barbitúricos, que son fármacos para, digamos, como para, para relajarse, básicamente, y que estaban, creo que ayudaban a las cuestiones de los ataques de pánico o ataques de ansiedad, que ella tenía muchísimo. Y digo, justamente estamos hablando de más de 30 películas en muy poco tiempo, y ella literalmente fue una explosión en Estados Unidos, y ella representó esa explosión. No me sorprende que ella haya estado tan sobrepasada con tanto estrés y tantos problemas mentales. Western, cine negro, mucha comedia y música eran algunas de las cosas que tenían sus películas. Ella fue una mujer sexualmente libre, y con eso no me refiero a que ella estaba con muchos hombres, a pesar de que estuvo casada 3 veces, pero eso no significa que ella estaba con muchos hombres, sino que estuvo casada 3 veces, sino que mostraba su cuerpo de una manera muy natural y muy sexual, sin miedo y sin tapujo a que la vean. Su última entrevista, o creo que una de sus últimas entrevistas, ella decía que todos nacemos como criaturas sexuales y que era una lástima que tanta gente desprecie y destruya ese don natural. Y le suma que para ella la sexualidad es atractiva cuando es natural y espontánea. Y ahí también vemos un poco como la idea de esos personajes en los que ella arranca, ¿no? Digo, ella, si pensamos realmente, ella es la que arma toda esa idea de rubia tonta, entre comillas. Porque, a ver, repito, Marilyn no era ninguna tonta. Marilyn sabía hacia dónde iba, a quién le quería vender su producto, sabía que ella era un producto que se tenía que vender. Y justamente en esa entrevista ella dice, si yo tengo que ser un símbolo, prefiero ser un símbolo sexual a no ser otro tipo de cosa, ¿no? Y también ella misma dice, la verdad que la palabra símbolo le molesta porque es como una forma de objetivizar a algo, ¿no? De decir que es un objeto. Y me parece como muy loco que ella en el 55, 56 ya esté pensando con esa cabeza, digamos, perdón, en el 60 y pico. Pero bueno, ella no pudo terminar sus estudios, pero siempre se interesó por leer. Dice que leía muchísimos los clásicos de la literatura. Se interesó por aprender, por crecer personal y profesionalmente. Yo no sabía esto, pero fue muy amiga de Truman Capote, quien fue uno de los escritores más importantes de Estados Unidos, que escribió A Sangre Fría y Desayuno en Tiffany's, que también es una película que es más o menos de la época de ella, es contemporánea a su vida. Y Truman Capote la describía como una hermosa criatura y contaba que ella escribía poesía, tipo, tenía un cuadernito donde escribía cosas. Y uno de los poemas que se encuentra post-mortem de ella, lo voy a leer porque me parece una locura, que dice: tuve un sueño horrible, yo sola en el ascensor, y el ascensor se detenía, y el resto de mi vida la pasaba sola en el ascensor, exactamente igual como pasó mi vida. Y después, no sé, tiene otros que este es muy fuerte: me gustaría estar muerta, me gustaría no haber existido, me gustan los puentes, especialmente el de Brooklyn, tan tranquilo a pasar a pesar del ruido de los automóviles debajo de los pies de los transeúntes.
pero no hay ningún puente feo. Quizás alguno no demasiado alto. Eso es otra faceta de ella que creo que se, se escondió durante mucho tiempo, ¿no? Porque ella no podía representar otra cosa que no fuese la rubia tonta. Yo creo que ahí esa representación que ella sola se impuso la termina comiendo un poco, ¿no? Como que ella no pudo salir de ese personaje, a pesar de que era un personaje. Ella no logró del todo salir de eso. Más allá de que, bueno, o sea, cada persona que la conocía decía, yo pensaba que era una tarada y al final es una persona que piensa, que sabe, que lee, que se preocupa, ¿no? Fue la que más entendió el juego en aquella época, sin duda. Totalmente. Y creo que es por eso que también hoy todavía se la tiene tan presente y se la recuerda tanto. Totalmente. Bueno, Truman Capote fue uno de los que le sugirió que tomara clases de actuación. Ella termina tomando clases de actuación de método, ahí está. Empezó a tomar talleres de actuación de método y yo creo que se nota mucho cuando ella empieza a entender también cómo actuar de otra manera que no sea la manera tonta de rubia tonta. Pero nada, habría que ver todas las películas de Marilyn, cosa que yo no he hecho, pero sí he visto muchas. Y en este último tiempo también estuve intentando ver alguna de las primeras que ella había hecho. Hay una película que me pareció bastante interesante para la época, que se llama Bus Stop, parada de autobús, que ella es, digamos, una actriz, cantante de cabaret, ponele, y conoce a un cowboy que llega a la ciudad y a toda costa quiere casarse con ella. Es un poco la historia de la Bella y la Bestia, ¿no? Porque el tipo es un bruto, no la trata mal, pero, o sea, sí, la trata mal, pero, pero no es como que el tipo no entiende, entre comillas, por qué ella no quiere estar con él, porque él es un bruto de mierda, básicamente, y, y cuando empieza a aprender a ser gentil, ella decide que sí es una buena idea estar con ese tipo. O sea, lo que a mí me parece bastante interesante es que para la época ella decida estar con el tipo cuando empieza a comportarse de una manera más buena o humanamente bueno, y no que decida estar con el tipo porque no sé, porque la obligó y porque me explico, como que la solución es como que él termina aprendiendo, entre muchas comillas, y ella termina estando con él por eso. A mí me parece que sí, entiendo que no puedo buscar una película que esté hablando de feminismo en 1956 de una manera como yo quiero que se hable, porque, bueno, contextos, ¿no? Digo, hay que pensarlo de otra manera, pero la verdad que me pareció muy interesante como eso, entender que ella eligió también ese papel por algo, digo, me pareció interesante. Pero bien, Marilyn ha creado su propia productora después de algunos inconvenientes con Fox, que ahí fue cuando ella decide tomar clases de actuación, pero nada, ella salió desnuda en fotos previas a la locura de Hollywood, usó esto, como decíamos antes, su cuerpo a su gusto y terminó siendo una de las mujeres más famosas e icónicas de los Estados Unidos y podría decir del mundo, de papeles que duraron minutos o segundos. En sus primeras películas pasó a ser muchísimos protagónicos, en donde mostró que sabía bailar, que sabía cantar, que sabía actuar, que era más que una cara bonita, a pesar de que, bueno, esos papeles la representaban como una cara bonita. Y vuelvo un poco a lo que decía antes, yo creo que se le fue de las manos ese papel que ella estaba intentando realizar, ¿no? Ese papel de mujer rubia tonta, porque después ella quiso dejar de hacer esas cosas y justamente lo que le pasa a la gente es que está muy acostumbrada a ver algo y de repente cuando eso que se acostumbra a ver se corta o se rompe, es muy difícil salir, ¿no? De ahí. Otro datazo, ya voy a terminar, otro datazo interesante que me gusta es que, bueno, como ella quería ser perfecta en todo, quiso desarrollarse en el canto
y escuchó a Ella Fitzgerald y dijo, yo quiero que esta mujer sea mi amiga, básicamente. Y nada, dicen que Marilyn le ayudó a Ella a llegar a un bar que se llamaba el Mocambo, un bar muy conocido en Toronto, y justamente, ¿no? Ella usa a favor esa fama y su sexualidad para atraer a una persona que en ese momento, nada, estábamos en plena segregación, digamos, en la Fitzgerald siendo afroamericana. Ella le dijo al dueño del lugar que si ella cantaba ahí, Marilyn iba a ir con un montón de otras figuras de Hollywood y que el bar se iba a hacer súper conocido, y así fue. Digo, ¿no? También esto, ella pedía que si llegara hasta, si Ella Fitzgerald estaba con ella en algún lugar en específico o compartían espacios, que se sentaran juntas, porque bueno, está esto de que las personas negras tenían que estar sentadas en un lugar completamente diferente a las personas blancas, etcétera. Pero nada, un vestido fucsia con diamantes, una mujer arriba de una ventila de un subte a la que se le levanta el vestido blanco hasta quedar en bombacha, un canto de cumpleaños al presidente de los Estados Unidos, un rubio platinado con unos labios rojos y un lunar sobre la boca, una mujer seductora y radiante, con una personalidad vergonzosa y cerrada y a la vez muy abierta. Eso es y era Marilyn. Marilyn pasó de ser una mujer común y corriente a ser una modelo, a ser una actriz, a ser un emblema de la revolución sexual, a ser un enigma y terminar siendo un símbolo y una parte de la cultura pop. A mí me gustan mucho las épocas de Marilyn en comedias, como Los caballeros la prefieren rubias, o Una Eva y dos Adanes, que es una muy linda película. Pero nada, está muy lindo investigarla y ver los tipos de papeles que hacía, porque son re interesantes. O sea, es muy interesante ver cómo cambia el papel de ella a través de los años y cómo ella cambia la actuación también, porque, a ver, la primera presentación de ella es muy tonta y te das cuenta de la exageración medio teatral que ella intentó hacer y cómo fue que al pasar los años termina mejorando su actuación 100% y nada, es esto, termina siendo lo que es, ¿no? El ícono por un montón de cosas más igual, ¿no? Toda la situación que le pasa a ella con su muerte también crea que un poco se mantenga como esa leyenda de qué es lo que le pasó, si fue real, si no fue real. Es muy interesante. Yo estoy leyendo un libro. Yo igual estoy medio obsesionada con Marilyn, pero creo que no se nota. Estoy leyendo un libro que se llama Marilyn Monroe, investigación sobre un asesinato, que es de Donald H. Wolf, y está muy lindo también, a donde habla sobre esas cosas, sobre bueno, justamente la investigación de su asesinato. Pero nada, miren cine de Marilyn, chicos. Aguante Marilyn, está diciendo Mariel por si no se entiende.